Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva producción académica del posgrado de Anestesiología de la Universidad de Caldas. El tema a tratar es dolor crónico posoperatorio. Es una revisión encaminada al respaldo bibliográfico que podemos utilizar para la prevención del mismo. Podemos iniciar diciendo que el dolor es un resultado casi que esperado luego de la realización de una cirugía, pero que afortunadamente en la mayoría de los casos podemos tener un control inmediato, parcial e inclusive resolverse completamente luego de una semana. Sin embargo, en algunos pacientes no ocurre esto y ese dolor agudo puede persistir más allá del tiempo usual requerido para la reparación del tejido. Y eso es lo que llamamos dolor crónico posoperatorio. Tiene implicaciones graves para el paciente, como son limitaciones funcionales, eh, retrasos en su rehabilitación. No podemos dejar de lado tampoco los traumas psicológicos que pueden llegar a generar disfunción laboral e inclusive disfunción en la vida de pareja. No solo en el paciente tiene implicaciones, también en el equipo quirúrgico, puesto que tanto el anestesiólogo como el cirujano se preguntan qué es lo que están haciendo mal para que los pacientes luego de 6 meses persistan con un dolor asociado al procedimiento quirúrgico. Adicionalmente, eso es una publicación aproximadamente de hace 3-4 años en el que el Departamento de Anestesiología de la Universidad de Stanford reunieron aproximadamente 64.000 pacientes. Ellos querían establecer cuál era el riesgo del consumo crónico de opioides, comparándolo con el tipo de cirugía a los que eran llevados. En el eje Y tenemos el tipo de cirugía y en el eje X el OR que genera esa cirugía determinada. La tabla se hace o se realiza con un seguimiento a 12 meses del posoperatorio. Donde quiero resaltar cirugías como el reemplazo total de rodilla, la colecistectomía abierta y la mastectomía, que generan un riesgo de 5, 3,5 y más o menos 3 veces mayor a otras cirugías para el consumo crónico de opioides en pacientes que no tenían un uso previo frecuente del mismo. Hablar de dolor crónico posoperatorio es hablar de una definición relativamente nueva. Se empezó a hablar del tema hacia finales de los años 90. En el 2001 se crea una definición inicial en la que se determinaba como aquel dolor que se desarrolla posterior a una cirugía y que duraba al menos 2 meses. Sin embargo, sufrió algunas modificaciones en el 2014, en el que decidieron ampliar el tiempo de persistencia del dolor y generar y construir unos criterios diagnósticos que fueron publicados en el British en el 2014. Debe reunirse las siguientes características para hablar de dolor crónico posoperatorio o dolor persistente postquirúrgico, que son dos términos que se pueden utilizar indiferentemente. Esos criterios incluyen factores como que sea un dolor generado o intensificado luego de un procedimiento quirúrgico, que la persistencia de dolor sea al menos de 3 a 6 meses para ir en congruencia con las definiciones generales de dolor crónico y que además tenga una afección en la calidad de vida del paciente. El dolor no necesariamente es continuo después del postquirúrgico, puede tener un estado o un periodo de estar asintomático y luego resurgir. Adicionalmente, el dolor puede estar ubicado no solo en el área quirúrgica, sino en la proyección de inervación del nervio lesionado o inclusive involucrar un dermatoma. Y siempre se deben descartar procesos secundarios que puedan generar dolor, como la recurrencia de malignidad si el procedimiento quirúrgico es relacionado con cáncer. En el 2015 se publica un ensayo multicéntrico observacional en 21 hospitales de 11 países europeos
y ellos buscaban evaluar la incidencia de dolor crónico postoperatorio, donde recolectaron cerca de 900 pacientes. Ellos hacen un seguimiento a 6 y 12 meses vía telefónica y vía email. Para resaltar, el 12% de los pacientes presentaron dolor severo a moderado, que es la suma del 9.6 más el 2.2. El 2% de los pacientes a los 12 meses tenían un EVA mayor de 6 y los procedimientos más dolorosos fueron colecistectomía abierta, reemplazo total de rodilla y artroscopia de rodilla. En el mismo estudio, pero desde el análisis univariado, encontraron que los procedimientos ortopédicos son mucho más dolorosos que los viscerales o ginecológicos, que al tener dolor crónico preoperatorio incrementa el riesgo de dolor crónico postoperatorio 2.7 veces más y que había una relación directamente proporcional con el porcentaje de tiempo de dolor severo en el posoperatorio inmediato para desarrollar dolor crónico posoperatorio. Y esta imagen ilustra lo que acabo de decir, en el que vemos que a mayor tiempo con dolor agudo posoperatorio es mayor el riesgo de dolor crónico posoperatorio tanto a los 6 como a los 12 meses de seguimiento. Hemos visto que la presentación del dolor crónico posoperatorio no es similar en todas las cirugías. Podemos tener incidencias tan altas como del 80% en amputación y toracotomía, pero existen procedimientos que podrían ser catalogados como menores, como son una herniorrafia inguinal o una vasectomía que pueden tener un riesgo del 50 y hasta del 30%. Adicionalmente, tenemos procedimientos tan frecuentes como la cesárea, la histerectomía y la colecistectomía, que también se incluyen dentro de los procedimientos con alto riesgo para presentar dolor crónico postoperatorio. La conversión de dolor agudo a dolor crónico es compleja y muy poco entendida. Incluye procesos biológicos, psicológicos y socioambientales. El dolor es definido por la intensidad del influjo nociceptivo y la sensibilización tanto periférica como central. Los estímulos nociceptivos de una cirugía generan cambios locales, dentro de los cuales podemos incluir la liberación del factor de crecimiento neuronal y la liberación de citoquinas, en las que podemos resaltar el transportador de glutamato 2, los de canales iónicos sensibles al ácido y los canales catiónicos tipo 1. Ellos van a incrementar la actividad del glutamato en la médula espinal. Esta actividad se transmite hasta el asta dorsal de la médula, incrementando la expresión de receptores AMPA y factor neurotrófico derivado del cerebro, que conduce a la hipersensibilidad sostenida al dolor. Esta activación del glutamato también activa receptores NMDA, que permiten el influjo de grandes cantidades de calcio y es lo que al parecer está muy relacionado con la neuroplasticidad. Desde una visión esquemática del dolor respecto a la interacción del influjo pronociceptivo y antinociceptivo, hay ciertas circunstancias que generan riesgo para la cronificación del dolor postoperatorio. La gráfica número 1 es en condiciones normales. Un paciente es expuesto a una cirugía que produce un desequilibrio a través de la activación sostenida de un sistema pronociceptivo que promueve la hiperalgesia y la alodina, que desaparecen debido a que hay reclutamiento del sistema antinociceptivo propio del ser humano y esto lleva a un establecimiento de un nuevo equilibrio, nunca al establecimiento del equilibrio previo. La gráfica número 2 demuestra que innatamente hay un incumplimiento para el reclutamiento del sistema antinociceptivo, que a pesar de que hay un influjo quirúrgico, no puede contener el estímulo pronociceptivo que ese procedimiento generó.
produciendo persistencia del dolor. En la gráfica número 3 observamos un estado de vulnerabilidad al dolor ocasionado por una modificación previa del equilibrio, es decir, el estado final de la gráfica 1, donde vemos que a pesar de que existe una respuesta antinociceptiva del organismo, no alcanza a compensar el daño previamente ocasionado y la injuria actual, ocasionando también dolor postquirúrgico persistente. Dentro de los factores de riesgo podemos clasificarlos aquellos que son asociados al paciente y aquellos que son asociados al procedimiento quirúrgico. Las mujeres, los adultos jóvenes, los pacientes que ingresan con temor a la cirugía, que tienen antecedente de depresión, que tienen catastrofización, tienen mayor riesgo de generar dolor crónico postoperatorio. Pero quisiera resaltar dos eventos que son parte central de la charla, y es que el paciente que tiene un dolor preoperatorio no controlado y un paciente que tiene un dolor postoperatorio agudo no controlado tiene mayor probabilidad de dolor persistente postoperatorio que aquellos pacientes que no lo generan. Por lo tanto, hay que tener un bajo umbral para tratar el dolor de forma agresiva en el postoperatorio y tratar de llevar al paciente al procedimiento quirúrgico de la mejor forma. Los factores de riesgo relacionados con la cirugía es, como ya lo vimos anteriormente, el tipo de cirugía y la lesión nerviosa, que se relaciona con cambios moleculares y celulares que provoca una mayor excitabilidad de las neuronas aferentes primarias. Y la charla va encaminada hacia la prevención porque es la mejor forma de tratar un dolor crónico, evitar que ocurra. El papel del anestesiólogo ante cualquier procedimiento y ante cualquier paciente que tenga un riesgo de desarrollar dolor persistente postoperatorio es brindar una analgesia preventiva. Tener siempre en mente que a más tiempo de dolor agudo, mayor es el riesgo. O siempre recurrir a técnicas multimodales para el control del dolor agudo postoperatorio y, como vamos a ver más adelante, tener las técnicas regionales como uno de los métodos más eficaces para la prevención del dolor persistente postoperatorio. El principal tipo de dolor crónico postoperatorio es de tipo neuropático, hasta en un 50% de los casos. Por lo tanto, los gabapentinoides, al ser la primera línea de manejo de dolor neuropático, se consideraba que pudieran tener un papel importante. Hasta el momento hay una alta variabilidad en los estudios respecto a sus resultados. Este es uno de los metaanálisis publicados por el Dr. Clark, adscrito al Hospital General de Toronto, donde toma pacientes de cirugía cardíaca, disectomía lumbar, herniorrafia inguinal, que fueron manejados con gabapentinoides, pregabalina o gabapentin de forma preoperatoria. Él documenta que el gabapentin, a pesar de ser utilizado en dosis tan altas como 1200 miligramos preoperatorios y 600 miligramos posoperatorios, no tiene ningún efecto benéfico preventivo, a diferencia de la pregabalina, que tiene un intervalo de confianza. En la discusión lo explican por la biodisponibilidad de los fármacos, en la que la gabapentina tiene una biodisponibilidad mucho más errática y puede ser tan baja como el 35%, mientras que la pregabalina siempre llega a ser más del 90%. Eso es un metaanálisis bastante interesante. Conocemos que desde el año 2006-2009 todos los ensayos clínicos deben estar inscritos para evitar sesgos de publicación. Y lo que le llama la atención al autor de este artículo es que, a pesar de que había muchísimos ensayos clínicos con gabapentinoides inscritos, muchos no habían sido publicados. Y, sorprendentemente, no evidenciaban un efecto benéfico de los gabapentinoides. Él reunió los ensayos del metaanálisis previo junto a los que no habían sido publicados
y dentro de su análisis de datos encontró que ni la gabapentina ni la pregabalina tenían un papel en la prevención del dolor crónico postoperatorio. Respecto a la ketamina, conocemos que es un fármaco ahorrador de opioides, modulador de hiperalgesia, que disminuye sensibilización central. Hay 3 grandes estudios que hablan de la ketamina sobre su papel preventivo. Uno, en el 2013, publicado en Cochrane, donde se demuestra efectividad del medicamento en cirugía colorectal con un uso intravenoso, pero con diferentes regímenes de administración. No hay algo estandarizado. El actual, que está en pantalla, publicado en el 2014, de 1015 pacientes, se incluyeron 17 ensayos clínicos, evaluaron keto epidural y un régimen endovenoso con un seguimiento de 3 a 6 meses. Según el estudio, está claro que la ketamina no tiene ningún efecto benéfico por vía epidural, pero podría tener algún papel preventivo si se usa de forma intravenosa, tanto a los 3 como a los 6 meses de seguimiento. Pero se debe hacer una salvedad, y es que existe una alta heterogeneidad entre los estudios analizados, y es precisamente por las dosis utilizadas o el régimen utilizado. Algunos estudios lo utilizaron como dosis única en la inducción, otros mantuvieron una infusión durante el transoperatorio y otros mantuvieron la infusión hasta 24 horas después de la cirugía. Por lo tanto, no hay un estándar en la dosis. El último estudio que evalúa ketamina está publicado en el 2015, que es un metaanálisis en el que no se evidencia ningún efecto benéfico de ketamina respecto a la prevención de dolor persistente postoperatorio. La lidocaína tiene muy pocos estudios evaluando su papel preventivo. El más representativo está publicado en el 2012, donde se toman pacientes que fueron llevadas a cirugías de mama en las que se utiliza una dosis bolo en la inducción y se mantiene una dosis durante el transoperatorio y se persiste con esa infusión 1 hora después de terminada la cirugía, encontrándose menor intensidad de dolor en aquellas pacientes en las que se usaba lidocaína. Las técnicas regionales son una piedra angular en la prevención de dolor persistente postoperatorio, puesto que se crea una barrera para los estímulos dolorosos, que de otro modo desencadenaría el aumento de una fuerza sináptica en el asta dorsal entre la neurona nociceptiva primaria y la secundaria. Este es un metaanálisis reciente en el que se evalúa la eficacia de la analgesia epidural post-toracotomía, donde se demuestra un gran beneficio en la prevención, siempre y cuando se use de forma intra y posoperatoria. Cabe resaltar que otras técnicas regionales no han sido evaluadas como prevención de dolor persistente postoperatorio, a excepción del bloqueo paravertebral en cirugía de mama, que también tiene evidencia favorable como factor preventivo. La clonidina tiene un estudio que la evalúa en el contexto de cirugía colorectal vía epidural a dosis de 300 microgramos con una reducción de la incidencia de dolor crónico a los 6 y 12 meses de seguimiento. Respecto a los AINES, solo hay un estudio que evalúa ibuprofeno sin ningún efecto preventivo. El acetaminofén no cuenta con estudios evaluando su papel en el dolor crónico postoperatorio. Y respecto a los esteroides, hay un estudio para metilprednisolona, otro para hidrocortisona y otro para dexametasona. Sin embargo, los resultados no son muy favorecedores y están en contravía respecto a la fisiopatología de la persistencia del dolor postoperatorio. Por lo tanto, hasta el momento no son recomendados como forma preventiva. El cirujano también tiene un papel importante en la prevención, que es procurar por técnicas menos invasivas, tener una disección cuidadosa de los tejidos para evitar injuria nerviosa y minimizar el tiempo quirúrgico, puesto que se ha evidenciado que las intervenciones más duraderas tienen o desencadenan mayor dolor crónico postoperatorio.
Respecto a la modificación de la técnica quirúrgica, podríamos mencionar que se basa en la teoría de que a menos daño tisular ocurre menos dolor. Sin embargo, algunos estudios, por ejemplo en la neuralgia inguinal, demuestran que hacerla por vía laparoscópica no disminuye el dolor crónico postoperatorio, al igual que en cirugía de tórax. Por lo tanto, es llamativo y genera en este momento un interrogante y una vía de investigación. Los quiero invitar a todos que cuando tengan un paciente y una jornada quirúrgica se hagan las siguientes 4 preguntas y es que estoy frente a un paciente que tiene factores de riesgo para DCP o estoy ante un procedimiento que puede generar alto riesgo de dolor crónico para que nos programemos y utilicemos a la luz de la evidencia las técnicas que puedan prevenirlo de alguna manera. También es importante interrogarse si ese paciente tiene un dolor preoperatorio no controlado para que recurramos a técnicas regionales, a PCA o analgesia intravenosa para tratarlo de llevar al transoperatorio de la mejor forma. Y por último, siempre estar pendiente de nuestros pacientes en la sala de recuperación, evaluando no solamente el riesgo de complicaciones respiratorias y cardiovasculares, sino también la presencia de dolor agudo y lo podamos tratar de forma oportuna. Finalmente, los puntos claves de la revisión es que debemos hacer un manejo eficiente del dolor agudo perioperatorio. El dolor crónico posoperatorio es una complicación frecuente e incapacitante y que usualmente los anestesiólogos que no se dedican a algología no lo ven con mucha frecuencia, por lo tanto lo tendemos a olvidar. Hay una gran importancia en los equipos transicionales del dolor, puesto que a pesar de que se haga un muy buen trabajo en el control preoperatorio, intraoperatorio y en el inmediato posoperatorio, es importante continuar con ese buen manejo en las salas de hospitalización. Y aquellas cirugías de alto riesgo se deben tomar todas las medidas posibles en pro de la analgesia preventiva. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Anestesia UDC y en YouTube nos encuentran como Posgrado de Anestesiología Universidad de Caldas. Semanalmente encuentran nuevo contenido académico de gran importancia para la labor diaria del anestesiólogo.